Ok, Andrés Colmán Gutiérrez, mucho gusto de encontrarnos después de tanto tiempo y además nosotros hemos dicho recién que cuando hemos platicado alguna vez, sí, alguna vez fue aquello con las reuniones, nada más por ahí, por el sindicato y después casi nada, ¿eh? Todo por internet y tal. Y ahora, mediodía de este martes 13, ¿qué Así piensas tú es. del martes 13? Eh, yo no creo mucho en, digamos, en ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que cada fecha uno la hace según la voluntad que tiene y según... No creo mucho ni en la suerte ni en los presagios. ¿Cuáles Pero sí, son, sí, cuáles son tus certezas entonces si no crees en eso? ¿En qué crees? creo en los resultados de lo que hace la gente, ¿verdad? Yo apuesto mucho a las experiencias solidarias, a la gente que trabaja, que tiene un proyecto, que tiene... Y bueno, en nuestro caso venimos impulsando varias cosas, como las bibliotecas callejeras, como los proyectos Sí. culturales, apoyamos gente que hace teatro, gente que hace emprendimientos solidarios y bueno, cuando ves resultados, ahí es donde ves que sí vale la pena. Andrés, tú has publicado, porque yo te sigo en Facebook y has publicado algo de Galeano, Eduardo Galeano, que decía que la caridad es una especie de humillación y que la solidaridad sí es una sintonía de respeto recíproco en términos de colaboración y de solidaridad. Entonces, Sí, caridad no, solidaridad sí. sí, el asistencialismo es lo que cuestionamos, ¿verdad? Cuando alguien quiere ayudar al pobre y lo hace de arriba para abajo sin darle participación, eso no es educativo, ¿verdad? Es un poco aquel viejo proverbio chino de que no le regales pescado a una gente necesitada, sino enseñarle a pescar. Porque hoy le das pescado, claro, le sacias el hambre, pero mañana si no seguís dándole o se queda sin posibilidad. Sin embargo, si le enseñas a pescar, él mismo va a ir buscando su propia... Sí. Y Y bueno, Paraguay, de como eso se país trata. católico por excelencia, te invoca, inculca esto de la caridad. En Paraguay hay mucha gente, o pocas en todo caso, que hace eso, porque tienen más. Los que tienen más son los que hacen eso de caridad, ¿no? Sí, es un poco una línea más conservadora de la iglesia y de otras religiones y también de los políticos, ¿verdad? A los políticos al contrario, por una conveniencia, les conviene que la gente siempre dependan de ellos, ¿verdad? Y entonces le acostumbran a recibir todo de arriba, como los famosos planes que también en Argentina y en el Brasil ocurre, y bueno, es que muchas veces en vez de una ayuda se vuelve como una trampa, digamos, para la gente. Por eso es importante desarrollar más experiencias donde la gente participa, donde sea, tome decisiones y donde se le den los elementos para buscar respuestas a la pobreza, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos muchas experiencias de gente que hace, no sé, asociaciones agrícolas, hortifrutícolas, orgánicas, etcétera, que van desarrollando proyectos, pero siempre necesitan algún tipo de asistencia, ya sea un capital que da el Estado a cambio de, digamos, una forma sostenible de ir pagando eso, o les den semilla, o les den, le permitan sistemas de transporte, de comercialización. De eso un poco se trata el proceso social solidario y no, como te digo, caritativo, asistencialista que viene todo de arriba. Mm. Tú sabes que nosotros los seres humanos, a mi criterio, generamos el Dios que nos, a nuestra medida, ¿no? Y yo siempre hablo con el Nazareno, es decir, ese Jesús andante, caminante, nómade, no el Cristo que perdona los pecados, ese, yo ni siquiera le nombro Jesús, yo le llamo el Nazareno directamente, ¿no? Y entonces, acá en Paraguay y en otros en países del mundo siempre usan el Jesucristo para, yo siempre digo para robar más, porque en el sentido de que tú vas, pide perdón, te perdonan y sigue de vuelta con el mismo sistema de robo, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre eso? Que tenemos que observar por qué se perdona, no sé, porque eso ya entra en un campo ya religioso, porque tú sabes que hay otras religiones que son un poquito más estrictas, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, la religión ha sido en toda su historia, más de 2000 años desde el cristianismo, también un elemento de poder muy asociado a
famosas cruzadas, las guerras, la conquista de América, ¿verdad? Que la cruz vino con la espada, ¿verdad? Pero también hay una religión más liberadora, por decirlo así, ¿verdad? Lo que es un poco la corriente de la teología de la liberación en América Latina. Y bueno, han habido movimientos de cambio religioso que han favorecido también a las sociedades en distintos momentos de la historia, ¿verdad? Lo cuenta Humberto Eco en El nombre de la rosa, justamente, los grandes movimientos como el de San Francisco de Asís, que buscaba un cambio más desde la naturaleza, y bueno, creo que el actual Papa de alguna manera retomó un poco eso, ¿verdad? Pero siempre vas a encontrar la lucha entre sectores conservadores, sectores más progresistas que usan la religión. Yo en lo personal no creo, o sea, después de una militancia en movimientos católicos de mi juventud, hoy estoy como muy escéptico de muchas cosas, pero acepto y respeto lo que la gente cree, ¿verdad? Y acompaño también eso, pero para mí siempre el Jesús en el que yo creo, por decirlo así, es ese Jesús El Nazareno. narrado en la Biblia de la primera comunidad cristiana, solidario, el que multiplicaba el pan y el vino, ¿verdad? O sea, y que además, El líder. sí, que llevaba también a luchar contra el Imperio Romano y contra otras Sí, formas de dominación, ¿verdad? No solo físico, político, también espiritual. sí. Y bueno, y creo que también hay elementos parecidos en las religiones indígenas. Acá la religión de guaraní, por ejemplo, tiene mucha riqueza, como la de los ayoreos, como de otros grupos. Y eso lo encontrás en muchas otras religiones primitivas, ¿verdad? Entonces, bueno, como te digo, soy un buscador de señales de esperanza más que señales de injusticia. Había un periodista en Estados Unidos de la CNN que se llama, que se llama Larry King. Sí, Murió, una leyenda. un gran entrevistador. Sí, y dice que él les decía a sus productores que no le diera muchas informaciones sobre la persona porque él encaraba una entrevista con dos elementos, que es la ignorancia y la curiosidad. Él no quería saber mucho de la otra persona, simplemente, y así era, se manifestaba en directo en la televisión preguntándole cómo estaba y preguntas así. Y yo me encanta ese tipo de periodismo. Yo siempre voy de ignorante, no soy ignorante y curioso. Y también esto aprendí en la escuela del nomadismo, ¿no? De los casi 150.000 kilómetros a pie en bicicleta por muchos sitios, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese periodismo en donde uno debe ignorar y ser curioso? Sobre todo para la entrevista, que era lo que hacía Larry King. Obviamente la entrevista es una técnica de conocer a la persona cuando lo estás entrevistando. Es un poco el trabajo que hace un psicólogo, que hace quienes indagan, digamos, en la psiquis de las personas, ¿verdad? Y yo creo que él lo hacía muy bien en ese estilo. Sería distinto para hacer un reportaje de investigación, ahí sí tenés que investigar mucho, ¿verdad? Que es un poco más mi técnica. Yo no hago muchas entrevistas, me dedico más a hacer reportajes investigativos, entonces otra técnica, pero sí, totalmente de acuerdo con la técnica de Larry King. Sí, hablamos de tu oficio, mucha gente te respeta a ti, no solo por tu etapa de periodismo, sino por tu etapa de escritor actual. ¿Cómo la gente ha sentido que que a veces personas te tenían miedo durante las entrevistas o no? ¿O todo era calmo? Bueno, hay temas que son como molestos, ¿verdad? O como que da temor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empezamos las entrevistas para un reportaje, para un libro que es Mengele en Paraguay, la presencia del famoso médico nazi que estuvo protegido por la dictadura de Stroessner. Bueno, ese es un tema que durante medio siglo se guardó en silencio, nadie quería hablar. Nosotros empezamos a hacer entrevistas y tuvimos que vencer el miedo que persistía medio siglo después, ¿verdad? Una vez que alguien empezó a hablar, los demás como que se animaron y bueno, así pudimos hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces sí hay temas que a la gente le resulta incómoda o que no quieren hablar o por vergüenza o por miedo o porque hicieron pactos de silencio. Ahora estoy trabajando en un libro que va a aparecer próximamente sobre las niñas violadas por la dictadura, niñas desde 8 años hasta 13, 14 años, ¿verdad? Que eran reclutadas, secuestradas de su casa
por el dictador, en realidad por sus jerarcas que lo traían para que hacer orgías con ellas. Y bueno, ese es un tema que las propias víctimas no querían hablar. Hubo una sola que se animó y escribió un libro, pero que después recibió tantas amenazas que ya no quiere que se reedite, ese libro ya no se consigue. Y otras que hablaron a cambio de que no se mencione su nombre verdadero, porque no ¿Te querían... refieres a ñata legal o eso no No, era? ñata era su amante, ella sí fue oficial. No, yo hablo de las niñas campesinas traídas chiquititas para ser creadas en tipo casas harem para ofrecerlas después al dictador y a otros jerarcas. Bueno, ese es un tema Muy delicado. bastante, ¿verdad? Y bueno, en ese tipo sí encontrabas miedo de la gente, tener que vencer resistencia, tener que lograr que se confíen para hablar, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con tema narcotráfico, por ejemplo, donde la gente no quiere hablar porque tiene miedo que después le maten por contar cosas, ¿verdad? Te cuento algo que pasó hace un par de días aquí, en Cagupé. Se jugó la final del futsal, el fútbol de salón, y vinieron personas de presidente Franco. Y según las evidencias en los videos, creo que el gol no era penal, pero luego me dijo alguien, no, me dice, esta gente, el que estaba, ¿cómo se llama?, haciendo el parking, me dice, la mayoría de la gente que viene de Franco son narcos. Y esta gente le pagó al referee para que salga a favor. O sea... Sí, no sería raro. Digamos, el crimen organizado, el narcotráfico ha permeado gran parte de la sociedad paraguaya, está metido en la política, está metido en el deporte. El deporte es un negocio que mueve mucho dinero y bueno, los fondos que financian eso a veces vienen de sectores mafiosos, ¿verdad? Así que no sería raro eso. Pero es también uno de los desafíos que hay que ir combatiendo en la sociedad paraguaya. Hablando de eso, ¿hay esperanzas? Sí, siempre, o sea, solo que los procesos de cambio no son de la noche a la mañana, hay que ir haciéndolo lentamente, trabajando con la gente joven, hay que reformar la educación, que sigue siendo la gran deuda pendiente de esta democracia, y sobre todo tratar de depurar la política, ¿verdad? Que está muy llena de gente corrupta, de gente que quiere entrar a los poderes solamente para... Pero hay experiencias positivas. Acá en Atirá, por ejemplo, tenemos una ciudad que desde hace más de 2 décadas se enorgullece de ser la ciudad más limpia del país. Y eso fue un proceso que inició un intendente en los años 90 y que la gente se apropió y hoy con orgullo ya... digamos, lo Esto no expresa. te refieres a este barrio, o sea, porque yo no llegué a la ciudad de Atirán, Sí, principalmente se ve en el centro urbano, pero Ah, también acá, por ejemplo, la gente guarda su basura y mañana martes va a pasar el basurero una vez por semana ajá. y puntualmente ellos pasan a las 7 de la mañana y están a las 7 de la mañana y llevan y se recicla, ¿verdad? Se separa lo orgánico del inorgánico, todo eso es una cultura que bueno ves en otras ciudades, Asunción porque es una ciudad súper sucia, y bueno, Cordillera en general tiene un hábito diferente y Atirá es para nosotros el gran orgullo. Y por eso tú piensas que vienen estos alemanes aquí, se explica Y no creo que sea atraído por eso, ellos creo que vienen porque por otros motivos. tienen mucha plata y Paraguay es un lugar donde se compra tierra para ellos a precio bajo y hay, como te digo así, mucha permisividad. Por eso, por ejemplo, ahora Pero hace también por poco... otras razones. Sí, además hay gente que viene huyendo de otras cosas y De las bueno, aquí taxas, de hay los impuestos, sí, neonazis, sí. hay de todo un poco, ¿verdad? Pero Sí, hay también gente que como que el tercer mundo les permite un sí, mejor nivel de vida sí. de lo que podrían tener en Europa, ¿verdad? Con tal de que sean pacíficos. Sí, acá por lo menos tenemos gente que no nos incomoda mucho, ¿verdad? Pero eso pasa en general, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Es decir, ella, tu productora, viene, te dice cómo todo eso. Es algo, un plus, ¿eh? Sí, un poco Te cuida mucho, ¿eh? mi agente literaria, Estamos hablando de quién. de Desiree Esquivel Háblame de Almada, ella, por favor. mi esposa, y bueno, es quien pone el orden en mi desordenado sistema de vida y de producción y de Sí. creación literaria, ¿verdad? Y sí, un poco la que lleva todo lo que es la producción del libro, del contenido, nuestro sitio digital que se llama elotropaís.org, que es un poco un medio que va a cumplir un año en abril.
y que proponemos periodismo de soluciones desde Paraguay. Y desde ahí editamos también libros, hacemos eventos culturales, meriendas culturales. Estamos construyendo una comunidad de gente que nos sigue y que ve un poco referencias en nuestro trabajo. ¿Fueron a la plaza la otra vez a ver el show? Sí, teatro juvenil. Sí, yo estuve por ahí, no los vi. Estuvimos un buen rato y después teníamos otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero era un poco el Festival Nacional de Teatro Juvenil. Fue proactivos eran, salían del escenario, hablaban con la gente, sí. todo eso. Sí. Y bueno, siempre caracterizó eso. Lo que pasa es que también como toda experiencia tuvo un corte, como que cumplió su ciclo y ahora están queriendo reactivar después de 10 años de silencio, digamos, ¿verdad? Y lo hicieron en Cacupé, como acá hay un grupo de teatro juvenil también y bueno, están con eso, ¿verdad? Es parte de una serie de procesos culturales que se están haciendo en el interior del país. Nosotros desde que nos mudamos acá a Tirá, vamos tomando contacto con grupos de jóvenes, grupos ciudadanos, ciudadanas que están en varias ciudades de Cordillera y de otros lugares. Y están haciendo cosas muy interesantes, pero tienen poca visibilidad porque aquí también los medios de comunicación están muy centralizados en la capital y generalmente no cubren mucho y en esta época de crisis ya ni siquiera tienen viáticos para enviar periodistas del interior, entonces toda una cadena, ¿verdad? Y bueno, nosotros venimos a ocupar un poco ese espacio y a darle visibilidad a estas experiencias. ¿Qué harías tú si fueras presidente del 30, te eligen a ti? Bueno, yo recibí muchas ofertas de meterme en política, pero tenemos muy claro que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Sobre todo porque en Paraguay la política está muy mercantilizada y si no tenés una buena cantidad de plata para comprar votos, no tenés ninguna chance. O sea, si apostás simplemente a que la gente valore tu trayectoria, eso ocurre en un sector muy pequeño, ¿verdad? Entonces ese es el problema de que por qué nuestro Senado, nuestra Cámara de Diputados está llena de bandidos, narcotraficantes, corruptos y bueno, los que llegan al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo también tienen esa misma trayectoria, ¿verdad? Entonces meterse allí es ensuciarse, es tirar tu dignidad, tu trayectoria al tacho. Yo prefiero hacer política desde lo que hago en periodismo, desde lo que hago en la cultura, que también es un modo de hacer política, y ser un referente para la gente, ¿verdad? Pero no creo que tirándome a la arena política pueda tener éxito, por lo menos en estas condiciones. Entonces eso tengo muy claro. Pero sí, o sea, si fuera presidente lo primero que haría es obviamente tratar de sanear el mundo político, tratar de apostar por las políticas sociales, mejorar la educación, mejorar la salud pública, apostar por infraestructuras, por la agricultura familiar campesina que está muy descuidada porque simplemente se le apoya a los grandes ojeros, a los grandes y obviamente cuidar el medio ambiente, tratar de reforestar lo mucho que destruyeron. Bueno, eso sería el programa básico de gobierno, ¿verdad? Y tratar de trabajar mucho con la participación de la gente. Yo espero que algún líder político haga eso, pero hasta ahora no hemos tenido mucha suerte. ¿Alguna palabra de lo que puede pasar? ¿Quién va a ganar? Eso no te animas. No, sí, yo creo que estamos en un momento de inflexión, de quiebre no me digas. En la política paraguaya, ¿verdad? Por primera vez el Partido Colorado está con serios problemas. Serios problemas. Y esto no es proselitismo, es verdad. No, claro, la intervención de Estados Unidos, que nunca antes hizo algo así, de declarar significativamente corrupto al hombre más poderoso en este momento de Paraguay, que está queriendo retomar el poder ejecutivo a toda costa a través de un ahijado político, por decirlo así, una marioneta. Inclusive de enmiendas o de modificación de la Constitución. Localmente no se lo puede parar, ¿verdad? Porque el tipo compra todo. Creo que la intervención de Estados Unidos ha sido decisiva y bueno, está un poco con problemas el Partido Colorado para conseguir fondos, para conseguir préstamos, etcétera. Y ahí también yo creo que un golpe mediático fuerte que ojalá que la oposición pueda aprovechar mejor, ¿verdad? Tampoco la alternativa principal ante el candidato colorado Santi Peña, que es en realidad Horacio Cartes, tampoco logra generar mucha simpatía en la gente. Efraín Alegre es un personaje que tiene poca empatía con la gente.
Y bueno, estamos viendo si eso va a ser suficiente, digamos, el hecho del desgaste del Partido Colorado para que la oposición pueda ganar y haya alternancia de nuevo en Paraguay, ¿verdad? Porque hace 70 años que el Partido Colorado, con la única excepción del gobierno de Fernando Lugo, viene gobernando el país y tiene controlada toda la sociedad prácticamente, ¿verdad? Entonces, estamos muy expectantes de ver qué pasa en estos meses y yo no descarto que de repente el partido, la Concertación, que es su principal fuerza, el Partido Liberal, el otro gran partido centenario en Paraguay, pueda ganar las elecciones. Depende mucho ¿Tú crees de que no? la unidad. Así como están las cosas, obviamente las encuestas le dan a Santi Peña mayor caudal de votos, ¿verdad? Sí, pero las encuestas, tú Pero sabes que todo es eso puede dinero. variar. Sí. Entonces, como te digo, y depende mucho también qué piezas se muevan de aquí a abril. Hay gente que dice que que el gobierno de Estados Unidos podría extraditar a Horacio Cartes. Ese sería el golpe grande que cambiaría la situación política. Bueno, muchas gracias, Andrés.